Bueno, pensé que no te Me iba a estoy dar poniendo hasta el tiempo. micrófono porque me he emocionado, me he subido ahí en la bolita de pilates y ni se me oirá. Ahora, Bueno, buenas tardes. Es una bolita que sirve para muchas cosas. Me levanto, cuidado. Fíjate. ¿Sí? Sí, bota, claro que bota. Además dicen que es buenísimo sentarse en ella porque te deja, es decir, cuando estás en tu ordenador o cuando estás en tu mesa, tu escritorio, ¿Y qué bien? te deja la espalda recta y mejora muchísimo las posturas. ¿Sí? Pero con ella vamos a hacer hoy pilates, ¿verdad? Bueno, vamos a practicar pilates, que es una técnica que ahora está muy de moda, más que antes, y donde se ejercita y se tonifica mucho todas las partes del cuerpo. Eso es, el cuerpo gana muchísima elasticidad, pero nos lo va a explicar nuestra gran monitora que llega desde el CDO, la Coordinadora de Actividades Dirigidas. En unos minutitos la presentamos, pero antes tenemos muchas cosas. Hoy vamos a enseñar cómo funciona un desfibrilador. Sí, y vamos, claro, todo ¿por qué? Porque ya saben ustedes que hace pocos días un jugador del Salamanca sufrió un infarto, gracias a Dios está bien, está estable, pero no va a poder volver a jugar al fútbol. Vamos a hablar de ese tema, también con medicina deportiva y otras cosas. Y muchísimas más cosas. Lo vemos en sumario y enseguida volvemos y empezamos a hacer pilates. No se lo pierdan. Mira. Los martes nos gusta empezar con energía y por eso lo primero que haremos será una buena clase de pilates. En el segundo día de la semana dedicamos un espacio muy especial a las enfermedades raras. La neurofibromatosis, un trastorno genético del sistema nervioso, será la protagonista. La actualidad también está muy presente y con nuestro médico deportivo Javier Alonso hablaremos de la necesidad de desfibriladores en los campos de fútbol. El debate se ha vuelto a abrir tras el incidente el domingo en el Mántico y también aprenderemos a cómo se utilizan estos aparatos que salvan vidas. La inteligencia emocional con Nieves Andrés y la dislexia con el doctor Molinero serán otros de los temas que abordaremos. Pero esto no acaba aquí. Actualidad, reportajes y sobre todo buen humor, que lo importante es vivir bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de esta actividad, que es una actividad totalmente dirigida y claro, yo sola no la voy a poder hacer, porque tenemos una persona que hoy ha venido para explicarnos cómo se practica este ejercicio, pilates. Está aquí con nosotros la monitora. ¿Qué tal, Pilar? Maribel, es que como son tantas monitoras no me entero nada. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para los que no han comido todavía. Vamos a comenzar hoy a vivir bien, que es martes, con una clase muy especial de pilates. ¿Qué es el pilates, Maribel? Pues mira, el pilates es un trabajo sobre todo de estabilidad del cuerpo. Trabajas mucho la zona abdominal, coges fuerza en el abdomen, trabajas mucho el equilibrio. Es una actividad de cuerpo-mente. Te ayuda a mejorar el cuerpo en sí, ¿no? Sí. Y moldear el cuerpo siempre en sí. se tiene que hacer sobre una pelota, también se puede hacer sobre el suelo. Tienes varios elementos. Uno es el fitball, que es lo que traigo hoy aquí. Otro es el bosu, que es una media luna, que ya lo traeré otro día. Muy bien. Hay otros trabajos que se hace con una pelota pequeña, igual que esta, pero más pequeñita. Y luego también tienes unas bandas elásticas, hay muchísimos elementos para trabajar el pilates. La música, se puede trabajar con música de cualquier tipo, siempre y cuando sea de cualquier género, tranquilita y reposada. Sí, música chill out, relajante. Música chill out, música relajante. Bueno, pues Maribel, espero que hoy todos los que están en casa practiquen con nosotros, porque ya es la hora, ¿no? Ya es la hora de irse cansando un poco y además relajadamente, como es este ejercicio que es pilates. Les voy a dejar con la monitora y el escenario de vivir bien. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo que voy a hacer hoy es un trabajo sobre todo de espalda y para fortalecimiento de glúteos. El fitball tiene que estar ahí en posición, nos vamos a poner encima. Vamos a tirar del ombligo hacia la columna para que la espalda se mantenga en una posición recta y el abdomen en contracción. Vamos a elevar la pierna despacito justo a la altura de la cadera, elevamos ahí la pierna y bajamos. Vamos a hacer 8 repeticiones con cada pierna. Elevo arriba y bajo ahí. Inhalamos y exhalamos al subir la pierna. Y bajamos. Lo hacemos 4 veces más. Exhalamos al subir, inhalamos al bajar. Mantenemos la línea del cuello, mantenemos el abdomen fuerte,
tirando bien del ombligo hacia la columna. Una vez más y bajamos. Cambiamos pierna, inhalamos y exhalamos al subir la pierna justo a la altura de la cadera y bajamos. Exhalamos y bajamos. Este ejercicio que estoy haciendo fortalece el glúteo, fortalece la espalda. Bajamos ahí, volvemos a subir, volvemos a bajar y última vez. Arriba, alargamos bien ese cuello, alejamos los hombros de las orejas y última. Llegamos ahí y bajamos. Bajamos un poquito hacia atrás y ahora voy a trabajar la parte de arriba de la espalda, estirando los brazos al frente, alargamos ahí y bajamos. Alarga, tírate tu ombligo hacia la columna, alarga y baja. Exhala al estirar, inhala al bajar. 2 veces más. Estira, alarga bien tu cuello, mira siempre hacia el suelo, estira y abajo. Y ahora voy a hacer un ejercicio para trabajar sobre todo la parte de la espalda y el equilibrio. Voy a estirar brazo contrario, alarga el movimiento con el brazo y la pierna contraria y bajas ahí. Coges aire y exhalas al subir. Alargas el movimiento, Mira hacia el suelo siempre. Mantén la línea de tu cuello. Alarga y baja. Este es un trabajo muy bueno para el equilibrio, Alarga y baja. 2 veces más. Alarga. Esto, si no se tiene un fitball en casa, se puede hacer con una colchoneta, Alarga y baja. Y ahora voy a subir las manos al fitball y voy a elevar, siempre manteniendo la línea, y voy a bajar. Sigo tonificando mi espalda, Ahí, tiro hacia atrás y bajo. 2 veces más. Yo voy a hacer poquitas repeticiones, hay que hacer alguna más. Bajo y última vez. Hacia arriba, exhalando, inhalando. Voy a ir un poquito a la zona de atrás de la espalda, la zona lumbar. Tiro bien del ombligo hacia la columna y voy a elevar las piernas al tiempo, manteniendo una línea con el cuerpo y bajo. Siempre intenta tener los hombros lejos de las orejas, y baja. Venga, arriba. Trabajo la zona lumbar y bajo. Lo que nos da el fitball es que nos protege bastante la espalda y trabajamos muchísimo la estabilidad en el cuerpo. Abajo. Estoy trabajando la zona lumbar, me quedo ahí y voy a hacer unas pequeñas tijeras. Ahí. Manteniendo siempre la contracción en el abdomen. Sigo ahí. Sigo ahí. Mantengo. Bajo y estiro un poquito ahí. Relajo un poquito. Y vuelvo a estirar. Mantengo ahí y elevo. Ahora mantengo igual la misma posición, abdomen fuerte, abre tus piernas y cierra tus piernas. Abre, trabajamos aquí la tonificación de la zona lumbar y del glúteo. Abre y cierra. Abre, mira siempre hacia abajo, mantén la línea de tu cuello. Cierra, abre, cierra, exhala ahí, inhala. 2 veces más. Abre, cierra y una vez más, abre, cierra y relaja. Relajamos ahí y hacia adelante. Relajamos y adelante. 2 veces más. Relajo, adelante, una vez más,
relajo, adelante. Bueno, vamos a subir ahora y vamos a estirar la espalda, alargando, subo lento, redondeando y vuelvo a bajar y alarga ahí. Este ejercicio es buenísimo para el estiramiento de tu espalda. Mira, voy a pasar el brazo, solo un brazo, y voy a seguir alargando la espalda, flexionando siempre un poquito las rodillas, ¿eh? Voy a cambiar. Creo que en casa, y ahí está. Incluso se han hasta relajado porque es tan pausado, Sí. tan así como ligero, estos ejercicios de pilates, que es súper sencillo, ¿no? ¿Dónde se puede adquirir un balón de estas características? Pues mira, en cualquier centro comercial, en el Corte Inglés, en Carrefour, en el Aldi, algunas veces sale, en el Lidl. Y la verdad es que yo aconsejaría a todo el mundo tener un fitball en su casa, ¿eh? Porque te relaja Porque en un muchísimo ratito, la ¿no? espalda. Se puede Sí. practicar. Incluso estás viendo la televisión y te tiras un poquito así en el fitball y estiras muchísimo la espalda. Bueno, supongo también que darás muchísimas clases a personas de cualquier edad. Sí, Pilates es para cualquier edad. Y además para las personas mayores seguro que viene muy bien, para Sí, los huesos, fenomenal. Y para todo. la gente que tenga problemas de espalda, como se fortalece mucho el abdomen, los problemas de espalda, está fenomenal el Pilates. Bueno, pues nada, nosotros seguiremos practicando, ¿eh? A ver si vienes más veces con, Nada, cuando con el queráis. fitball y seguimos aquí ejercitando y tonificando, que es muy importante. Muchísimas Muy gracias. bien, nada, Maribel, quédate aquí. conmigo porque ahora estamos, bueno, en el apartado ya lo saben, que todos los martes hablamos de esas enfermedades raras que, bueno, que de vez en cuando pues surgen en nuestro cuerpo. Hoy tenemos invitados especiales, vamos a hablar de neurofibromatosis con nuestro compañero Rodrigo, que ya está preparado. Rodrigo. Así es, bueno, pues vamos a hablar precisamente de esa enfermedad que nos acabas de comentar, neurofibromatosis, una enfermedad rara que, bueno, pues ahora conoceremos a cuánta gente afecta y de qué formas afecta, porque hay diferentes formas de neurofibromatosis. Están con nosotros Damián Ruiz Gallo, él es afectado de esta enfermedad. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Y también psicóloga del Centro de Enfermedades Raras de Burgos, Cristina Pérez. Muy buenas tardes y bienvenida también. Y antes de nada, y para comenzar con esta sección, queremos saber qué es la neurofibromatosis. Es una enfermedad que afecta a los tendones, a la piel, a los huesos, A todo, ¿no? Y claro, es que a cada uno le afecta de una manera, vamos, no a todos le afecta igual. Eso es, hay diferentes formas de presentarse, Sí. una que es, digamos, interna y otra que es quizá un poquito más externa, que en su caso es la que le afecta a usted, ¿no? Sí. ¿Y qué características tiene la que le afecta a usted? Pues a la piel más o menos, a los tendones y a los huesos, que tampoco es nada muy... está muy... Pero ahora mismo, bueno, lo estamos viendo en su cara, ¿es síntoma también de todo el cuerpo o solo Sí, suelen ser en la todo cara? el cuerpo, sí, sí. Ah, ¿y qué son pequeños tumores? Sí. ¿Qué síntomas tiene usted ahora mismo? ¿Síntomas de cuál? Síntomas de la enfermedad. Sí, muchos. Muchos. ¿Le afecta solo, como vemos, de forma en la dermis, en la epidermis, o también tiene usted otros síntomas internos? En los tendones puede ser. Los tendones sí, pero ningún otro, porque por ejemplo sí que hay parte de esta enfermedad que afecta, por ejemplo, al oído interno, que afecta al equilibrio, ¿no es Sí. su caso? No, porque eso es otra enfermedad, es la 2. Es que hay 1 y 2. Es 1 y 2, ¿no? Y usted es la 1. Sí, la 1. ¿Hay mucha gente con esta enfermedad? Bastantes. Bueno, bastantes. Dicen que un 15% más o menos de la población la tiene. Un 15% Dice. de la población. Y se manifiesta, como le estamos viendo a usted, porque tenemos imágenes, quizás son afecciones un poquito más cruentas, las que vamos a ver en las imágenes. ¿Evoluciona de forma negativa, de forma crónica esta enfermedad? ¿Cómo? No entiendo. Que sí va a peor. Sí, sí. Sí. Sí, porque va cada vez peor. O sea, no se estanca, vamos. ¿Hasta qué punto puede llegar esta enfermedad? Hasta la muerte.
Y en estos momentos los médicos, ¿qué es lo que le dicen a usted? ¿Cuál es el tratamiento que tiene usted? Los médicos es fatal, porque no entienden, los médicos no saben la enfermedad, entonces no te pueden atender, no tienen tampoco ninguna experiencia en ella, ¿no entiendes? No hay investigación, ¿no? No hay investigación. Bueno, Cristina Pérez, como psicóloga del centro, ¿con qué problema suele llegar un enfermo de neurofibromatosis? Bueno, vamos a ver. Más que un enfermo de neurofibromatosis, diríamos en general, la mayoría de los enfermos que vienen al centro, que tienen una enfermedad de poca rara o de poca prevalencia, entonces, bueno, pues generalmente vienen con muchísima ansiedad, mucho estrés, a veces se une ya problemas de dolores, pues se habla de que 1 de cada 5 casos cursan con dolor, de todas las enfermedades raras, no estoy refiriéndome solo a la neurofibromatosis. Y bueno, pues luego problemas, pues muchas veces ahí se juntan los problemas de la enfermedad, o sea, diríamos biológicos o orgánicos, los problemas psicológicos, problemas muchas veces sociales. Entonces, luego cada caso va a depender, y depende mucho de cómo es la enfermedad, cómo cursa, qué discapacidad provoca la enfermedad, en qué momento de la enfermedad se está, de la personalidad, de los apoyos sociales y familiares, es importantísimo. Bueno, todos los factores luego diríamos que hacen casos individuales y diferentes. Claro. ¿Cómo usted habrá atendido a Damián, me imagino, cómo llegó, ahora nos lo contará él también, pero cómo llegó a sus manos y cómo se encuentra en estos momentos? Bueno, quizá lo más, no sé si él estará de acuerdo, pero quizá lo más significativo sería, o lo más importante sería que vino muy nervioso, vino bastante alterado, y estamos todavía trabajando en ello, y él, bueno, pues diríamos que con las técnicas que ha aprendido, que hemos trabajado, diríamos, tiene quizá un mayor control sobre ese estrés o sobre esos nervios, sobre esos nervios, ¿no? Ese estrés, esa ansiedad. Quizás, yo creo que sería lo más significativo. ¿Tú qué opinas? Sí. Quizás es lo más... Segundas temporadas, después días y temporadas y... ¿Y ahora mismo hay algún día difícil, algún día que lo pase mal? ¿Piensa a menudo? Esta temporada no, lo veo bien. Lo ve de forma positiva, ¿no? Me imagino. ¿En qué momento se encuentra de esta enfermedad? Yo mala, o sea, pienso que va más, o sea, que no sé, los años sí o lo que eso, pero últimamente me ha matado mucho. ¿Cuándo le diagnostican a usted que tiene neurofibromatosis? No, yo lo dije a los médicos que lo tenía. ¿Ah, se lo dijo usted? Sí, porque ellos se fueron incapaces de decirme lo que tenía. ¿Y usted investigó sus síntomas? No, por un pediatra, por mi hijo, pero se lo detectó a él. ¿También lo tiene su hijo? ¿Y hay algún antecedente también en su familia? Sí, mi madre. ¿Y hace cuántos años o hace cuánto tiempo fue esto? ¿Lo mío? Sí. A partir de los 40 más o menos, cuando te lo dije. ¿Tenía usted los mismos síntomas que tiene ahora? ¿Se han acrecentado? Sí. Y ahí no existe absolutamente ningún tratamiento ahora mismo, que ni siquiera para a lo mejor mejorar un poquito los síntomas. No, de momento no, te han dicho que no. ¿Le duele? No, normalmente no. ¿Y psicológicamente le duele? Que los médicos o que la medicina no tenga, digamos, tiempo ni prepare dinero para que ustedes, los que tienen enfermedades raras, que muchas veces son una minoría de la población, no puedan también disfrutar la vida como lo disfruta el resto de la gente. No sé, es que a mí no me afecta mucho en ese sentido, ¿entiendes? ¿Y no le afecta también viendo a su hijo? Me imagino que... Mi hijo ahora está bien, mi hijo está bien. Ahora está bien.
Pero nació porque hay una detección precoz, ¿verdad?, de esta enfermedad. Antes del nacimiento se puede saber si va a tener o no esta enfermedad. Antes del nacimiento no lo sé. No sé si sabe. ¿Se sabe? Sí, ¿Se sabe? sí, es una enfermedad genética y se sabe qué genes están ahí, y entonces sí que se puede hacer una previsión de conocerlo y evitarlo, ¿no? Evitarlo, se puede evitar. Sí. Se puede... Sí. Bueno, nos está contando que su hijo ha mejorado. Sí, la verdad que mejor que está bien. O sea, que está bien, que no Que ahora tiene... mismo está bien, que no tiene sintomatología. Y suele nacer la sintomatología, digamos, debutar la enfermedad, como se suele decir, Pero en alguna época de la vida en concreto. No. Depende, pero normalmente yo creo que, bueno, hay en niños, hay en adolescentes, hay ya en adultos, depende. Es una enfermedad con mucha variabilidad entre personas que tienen la enfermedad y incluso dentro de la misma familia. O sea, los miembros de la familia no tienen muchas veces los mismos síntomas. Varía mucho en cuanto a cómo pueden llegar o cómo puede cursar la enfermedad. ¿Es usted positivo en cuanto al futuro de esta enfermedad? ¿Cree que pronto va a haber investigaciones y va a haber medios? No es positivo. ¿Y los médicos qué le dicen? Que tampoco... Sí, es que no tenemos médicos tampoco. Es que no tenéis ningún médico, ningún especialista en el centro, me imagino que también tratarán con... Antes aquí teníamos un médico en Valladolid que nos trataba todo Castilla y León. Pero se fue de Valladolid a Madrid, y a Madrid ahora nosotros no podemos ir a Madrid a ese médico, no nos dejan ir. ¿No os dejan ir? Claro, la sanidad no nos deja ir el South, no nos deja ir a ese médico. ¿Y por qué motivo? Porque no es de la competencia, no pertenece, está en Madrid, entonces no tiene concierto con ese hospital y entonces no nos llevan. ¿Y él no conoce a ningún especialista que pueda acercarse hasta Castilla y León para cubrir esta zona también importante, me imagino? No. Ni de forma particular tampoco. Particular sí puede llegar, por supuesto. ¿Qué pide usted? ¿Qué pido? Puede ir a ese médico. A Madrid. Y que lo coste la sanidad de Por Castilla. supuesto. Pues deseamos que se cumplan sus expectativas y que pronto, bueno, pues también se sigue investigando en torno a esta enfermedad. Repetimos, neurofibromatosis. Hemos visto cómo a lo largo de estas intervenciones han aparecido unos rótulos con la página web www.neurofibromatosis.es, mediante la cual pueden consultar pues cualquier duda que tengan en cuanto a esta enfermedad. No sé si quieren añadir algo más, me imagino que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, ¿no? Muchas, pero... ¿Qué más quiere decir también? No puedo, o sea... Será largo y tendido para hablar de todo esto, ¿me entiendes? No se puede hablar en un poco tiempo. Está triste, ¿no? Me imagino. No. ¿No? Pues alabamos esa fortaleza. Cristina, ¿algo más para ir concluyendo? Pues nada, es una enfermedad en la que, bueno, pues hay, como en casi todas, poca investigación. Ahora mismo sí que hay un par de investigaciones en Barcelona y en Madrid, Ramón y Cajal, y hay una investigación con la UNED que se está haciendo en aspectos psicológicos. Bueno, pues es ir conociendo casos, ir conociendo cosas y, bueno, pues ir avanzando, ¿no? En esta y en todas ellas, porque estamos en la misma situación casi en todas. Así es. ¿De dónde viene usted? De Burgos. De Burgos, son los dos de Burgos. Bueno, pues bienvenidos. Este ya saben que es su programa y que nosotros todos los martes pues lo dedicamos a una enfermedad rara, de las muchísimas que existen y lo poquísimo investigada que están. Nosotros siempre acabamos pidiendo esto, que haya más dinero para investigación y que en un futuro pues se conviertan en enfermedades no raras. Muchísimas gracias. Gracias.
Nosotros nos vamos un minuto, vamos a publicidad, volvemos enseguida. Recuerdan ustedes este fin de semana un caso que ha ocurrido con la Unión Deportiva Salamanca, un jugador que tuvo una parada cardiorrespiratoria, está de momento estable, no va a poder seguir jugando al fútbol de forma profesional, y vamos a tratar de este tema y vamos a conocer también cómo manejar un desfibrilador, no se lo pierdan. Como rayos X que te miran la rodilla o alguna historia de esa. Es una prueba médica. Es una prueba médica. Tampoco, a mí me han hecho mirándome, pero que no sé cuál es la telescopia esa que dices tú. No tengo ni idea, o sea que no sé. Pues no sé, me imagino que es algún tipo de... no sé. Una artroscopia, sí, una prueba para ver las articulaciones. Algo referente, no sé, no tengo ni idea. ¿Algún aparato para ver a las personas, algo así o qué? Sí, como una especie de rayo X o algo así. No sé cuál es. ¿Cuál es? Dímelo ya a ver. La artroscopia es un procedimiento médico que utiliza un sistema óptico para poder ver en el interior de las articulaciones. Para ello, el artroscopio dispone de un tubo con una cámara conectado a un vídeo. La artroscopia está indicada como prueba complementaria en el proceso diagnóstico de problemas articulares. Además, la realización de una artroscopia permite realizar intervenciones quirúrgicas en el interior de la articulación, hacer biopsia de los tejidos, realizar suturas, etc., evitando así la necesidad de ingreso hospitalario y reduciendo las complicaciones. En la rodilla, los problemas que con mayor frecuencia son tratados mediante artroscopia son las lesiones de los meniscos, de los ligamentos cruzados y de los cartílagos articulares, así como las tendinitis. Pues no vamos a hablar de tendinitis. Para nada, estamos en compañía en estos momentos en A Vivir Bien de Javier Alonso, que es el médico del Club Baloncesto Blancos de Rueda. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bien, que estamos ganando todos los partidos, ¿no? Sí, de momento. Sí. Tocar madera. Toquemos madera. Y vamos a hablar de algo que, bueno, sucedió el pasado sábado, por desgracia. Uno de los jugadores de la Unión Deportiva Salamanca sufrió un infarto en mitad del partido. Se recuperó gracias a un aparato del que vamos a hablar a continuación, pero no volverá a jugar al fútbol. Sí, bueno, en principio la información que hemos podido leer, porque estas informaciones dejan un poquito que desear a la hora de tener una información veraz médicamente hablando, ¿no? Entonces, en principio, como decía, él ha tenido un infarto de miocardio, un infarto agudo, y bueno, pues ha quedado dañado el corazón, evidentemente, ¿eh? Es increíble porque es que es jovencísimo. Sí, sí. Bueno, antes estábamos comentando con los médicos que van a dar el RCP de que efectivamente cada vez más se está adelantando la edad de esta patología. Ellos también están viendo ya en el hospital de urgencias gente con 30 y pico años o incluso menos, ¿eh? No es lo normal, pero bueno, sí que se está viendo. Bueno, si te parece, Javier, vamos a ver un vídeo que hemos elaborado y luego si quieres lo comentamos, lo criticas, valoras. ¿Te parece? Bien, perfecto. Vamos a ver. Se denomina infarto a la necrosis isquémica de un órgano, muerte de un tejido, generalmente por obstrucción de las arterias que lo irrigan, ya sea por elementos dentro de la luz del vaso, por ejemplo placas de ateroma, o por elementos externos, tumores que comprimen el vaso, por torsión de un órgano, hernia de un órgano a través de un orificio natural o patológico. Los infartos pueden producirse en cualquier órgano o músculo, pero los más frecuentes se presentan en el corazón, en el cerebro, en el intestino y en el riñón. Da pena, ¿verdad? Es cierto, y más si se trata de una persona joven. Afortunadamente no ha fallecido, pero no tuvieron la misma suerte otros jugadores de fútbol, como Puerta. ¿Qué hay detrás de todos estos infartos en personas jóvenes y sanas? Son deportistas, tienen controles de salud día sí y día también. ¿Qué pasa con el fútbol? Es un deporte del que se sabe prácticamente todos los días. Siempre hay partidos.
No hace falta ser médico para saber que los jugadores con contratos millonarios disfrutan de un nivel de vida que muchos ni aspiramos a soñar. Es cierto que el fútbol no es un deporte de alta resistencia, como por ejemplo el atletismo o el ciclismo, donde tu máximo fuerte es aguantar hasta lo que más puedas. Pero, ¿por qué de un tiempo a esta parte personas jóvenes y deportistas están sufriendo infartos? Bueno, es un tema del que se podría hablar de varias formas, ¿no?, por así decirlo, pero no podemos dar una clave exacta del por qué sucede. Bueno, en principio yo no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho en el vídeo, de que los infartos... Sabía yo que iba a decir algo. No, es que no es todo infartos, es decir, hay enfermedades cardíacas que tienen una etiología o unas causas que es diferente a un infarto. Las muertes súbitas que han ocurrido últimamente, lo de Puerta, por ejemplo, lo de Puerta no ha sido un infarto, no fue un infarto, fue una cardiopatía hipertrófica. Incluso me parece que fue una cardiopatía dilatada, que no es por un infarto eso. Entonces hay muchas patologías. Pero si estarás de acuerdo conmigo, Javier, en que cada vez son más los deportistas, los jugadores de fútbol que fallecen por una cardiopatía, por un infarto. Sí, pero también fallecen jugadores de baloncesto, fallecen personas normales de la calle porque han tenido un aneurisma o han tenido una rotura de algún vaso y se han muerto. Es decir, las muertes súbitas no es solamente por un infarto y no solamente en deportistas. Lo que pasa es que en deportistas ocurre que la trascendencia mediática es más importante y hay cámaras por todos lados que es donde se ven, pero no tiene por qué ocurrir un infarto en jugadores de fútbol especialmente. El deporte de fútbol tampoco es especialmente como causante de este tipo de patologías. Si bien es cierto que el fútbol lo practica mucha gente, hay mucha más, cada vez más participación, entonces si la prevalencia es de uno cada 300.000 por habitante y año, pues da la casualidad que en el fútbol, que hay mucha gente practicándolo, entonces hay mayor prevalencia en ese deporte, pero no por ser el deporte especialmente patológico para este tipo de patologías o para este tipo de padecimientos. El jugador de la Unión Deportiva Salamanca se ha salvado gracias a un desfibrilador, ¿no?, del que se disponía en ese momento. Efectivamente. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto porque cada minuto que pasa en una parada cardíaca... 4 minutos de parada cardiorrespiratoria. Evidentemente, cuando actúa un desfibrilador es que ha habido una parada cardíaca o ha habido una arritmia que ha provocado una fibrilación. Entonces, si actúa el desfibrilador, como bueno, luego os lo dirán perfectamente mis compañeros, es que ha habido una parada o ha habido algo. Entonces, cada minuto que pasa de parada cardíaca es peligrosísimo para la vida y para la salud. Entonces, ya bien para la vida o bien por las secuelas neurológicas que puede producir al no llegar oxígeno al cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso los médicos de ambos equipos o la asistencia médica del campo actuaron perfectísimamente y gracias a Dios pues vive este jugador gracias a esto. Lo de este jugador, concretamente, de la Unión Deportiva Salamanca, fue un infarto. Sí, un infarto. Una parada cardiorrespiratoria. Un infarto significa que hay una arteria que está obstruida, por la razón que sea, como bien habéis dicho, entonces se produce una necrosis a partir de la obstrucción de esa arteria. En el caso de Antonio Puerta no fue la misma dolencia, lo cual quiere decir que a lo mejor con un desfibrilador tampoco hubiera sido posible. Pues hay veces que no, hay veces que el desfibrilador no actúa, además este tipo de aparatos que luego os van a enseñar, actúan cuando pueden actuar, no actúan siempre. Pero bueno, ya os lo dirán mejor luego ellos, pero vamos, hay muchas patologías que no son infartos puros y agudos, infartos agudos de miocardio, ¿no? Y tienen una patología diferente. Un jugador en este caso, porque estamos hablando de deporte, ¿qué siente cuando va a sufrir un infarto de estas características? Porque vemos en las imágenes cómo cae desplomado, no se siente nada. Sobre todo lo que sienten es un síncope vagal, un síncope que el corazón se para, una parada cardíaca, y entonces se desploma, no llega oxígeno, ya no hay vida, ¿no?, en ese momento. También tenemos otros jugadores, como salían en las imágenes anteriores, como Dani Jarque. Sí. Ese jugador también sufrió cardiopatía tenía cardiopatía. Sí, también tenía una cardiopatía. Tenía una cardiopatía previa porque había tenido síntomas anteriores,
Entonces, lo que no entiendo es, ante una patología de este tipo, cómo no se hacen unos controles un poco más exhaustivos. Me explico. Nosotros hacemos controles cardíacos, hemodinámicos y demás previos a la competición, pero no son controles absolutamente exhaustivos. No hacemos una resonancia magnética, en algunas ocasiones no hacemos ecocardiogramas, es decir, vamos haciendo pruebas, hacemos un electro de esfuerzo, una ergometría, y si hay alguna patología en esas pruebas ya hacemos nuevas pruebas. Entonces, lo que no entiendo es cómo no tenía un diagnóstico previo este jugador. Nosotros en baloncesto, en el equipo mío, a 2 jugadores les hemos prohibido la práctica deportiva porque hemos hallado una serie de patologías. Entonces, lo cual quiere decir que en medicina no es todo controlable. No es todo controlable, evidentemente. Hay muchas patologías que no nos damos cuenta a primera vista. Lo que sí que nos van dando alguna sintomatología, que eso tenemos que seguir estudiando, ¿no? Hay patologías dentro de la muerte súbita que son indetectables. Son indetectables porque no tienen una sintomatología previa y de repente aparece. Pero bueno, para eso nos vamos formando y cada vez los controles son mayores. Ahora mismo se está investigando con la investigación, valga la redundancia, genética, ¿no? de hacer controles sobre gente que tiene ya antecedentes de cardiopatías que pueden ser hereditarias, ¿no? Entonces sí que se hacen controles genéticos. El Atlético de Madrid, por ejemplo, está haciendo controles genéticos, hace un screening a todos los jugadores. Nosotros, bueno, es un screening que es un poquito caro, entonces no se hace de manera indiscriminada, ¿no? Sino que, bueno, pues hacemos alguna cosita. Nosotros en baloncesto vamos a empezar al año que viene vamos a empezar con alguna cosa, porque aún nos hemos reunido todos los clubes y vamos a hacer algo, pero ya digo que es un poquito caro y difícil de... Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier, por hablar con nosotros, y yo sé que en breve vas a ir a visitar a Miguel y que, bueno, pues le envíes un beso muy grande del equipo del programa. Y nada más, que nos veamos la semana que viene. Muchísimas gracias y ahora sí, vamos a conocer y de primera mano además, porque lo vamos a tener aquí en A Vivir Bien, cómo funciona el desfibrilador, en qué consiste, y todo ello nos lo va a contar Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Pues muy bien, muy contento porque, bueno, pues Miguel García ha conseguido vivir y gracias a esto, al desfibrilador. Bueno, pues ya están en todos los campos, en centros comerciales. Está con nosotros Carlos García Calvo, él es el médico de urgencia del Hospital Río Ortega. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Y yo me imagino que no le llegarán a urgencias muchos casos de este calibre, ¿no? Vamos a ver, nosotros atendemos varias paradas al cabo del año in situ, sí. O sea que presenciamos en los boxes de urgencias, incluso en algún despacho cuando estamos iniciando el reconocimiento, la historia del paciente. Y a veces, bueno, anteriormente nos venían más pacientes, es verdad, con una parada cardíaca. Ahora, como son pacientes que son atendidos por el 112 en el sitio, la carretera o en su centro, donde sea en la calle, pues nos vienen menos o nos vienen en otras condiciones, vamos a decir. Pero sí, nosotros al cabo de un año atendemos no sé cuántas, no lo tenemos cuantificado, pero unas cuantas paradas presenciadas en nuestro servicio o en el resto del hospital, y además pacientes que vienen reanimados o semi-reanimados por el 112. Tienen la fortuna de estar allí en ese momento y no en sus casas, por ejemplo, donde sería imposible esa reanimación. No imposible, más difícil. El tema es que un paciente que tiene una fibrilación ventricular, que luego si queréis podemos explicar un poquito, porque sí, yo doy cursos de reanimación cardiopulmonar y yo tengo unas expresiones para que la gente de la calle comprenda lo que es una fibrilación ventricular, que a veces con este nombre tan rimbombante, pues la gente dice, bueno, ¿y qué será eso? Y es algo muy fácil de entender, ¿no? Luego pasamos a ello. Decía que lo importante es que se atienda a esta persona cuanto antes. Como muy bien decía Javier, por cada minuto que pasa en una parada cardíaca, disminuyen, si no atendemos a la persona y hacemos lo que tenemos que hacer, entre un 5 y un 10% las probabilidades de salir con vida. ¿Qué pasa? Que si lo atendemos en el primer minuto, como nos ocurre a nosotros, las probabilidades son grandísimas. Entre el 90 y el 100% de pacientes que tienen una fibrilación ventricular salen adelante cuando son presenciadas o atendidos por nosotros. Entonces, las sociedades científicas, ¿qué recomiendan? Pues sacar los dispositivos estos, los desfibriladores, a la calle, para que estén próximos a los ciudadanos.
¿Dónde? Pues en sitios de alto tránsito en principio, pero lo ideal sería que estuvieran, pues yo pongo un ejemplo, al lado de los extintores, como tienen en otros países. Entonces eso sería lo suyo, porque atenderíamos en esos primeros 10 minutos que son fundamentales una parada. Porque el caso de Miguel García decían que con 3 minutos más de parada hubiera sufrido ya daños importantes cerebrales, ¿verdad? Bueno, es muy difícil cuantificar en cada persona, en cada situación. Pero si queréis podemos explicar lo que es una fibrilación ventricular. Por favor, y yo creo que la gente lo va a entender, ¿no? Vamos a ver, un corazón está bombeando sangre, tiene la función de bombeo, ¿no? Y lo hace así. Está latiendo normalmente, esto es lo que llamamos un ritmo sinusal, un latido normal. Entonces el corazón pocas veces pasa a una asistolia, o sea, a pararse de repente. Eso lo hace en muy poquito porcentaje de las veces. En más del 90% de las veces, un corazón antes de pararse del todo está bombeando sangre y lo que hace es una fibrilación ventricular. Empieza a hacer estos movimientos totalmente anárquicos que no cumplen la función de bombeo del corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros rápidamente? Primero, suplir esa función de bombeo haciendo las compresiones externas, lo que la gente llamaba antes masaje cardíaco, ahora hablamos de compresiones torácicas, y rápidamente pues un desfibrilador tiene que analizar ese ritmo. Si el corazón está así, esos 10 minutos que tenemos, digamos, de margen para actuar, le damos una descarga, muy probablemente el corazón empieza a bombear sangre otra vez. Entonces nosotros lo que tratamos es que la gente de la calle, el personal, los primeros intervinientes, personal no sanitario o cualquier persona que esté preparada, como tienen otros países, atiendan rápidamente a la persona. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Lo primero, suplir la función de bombeo de sangre. Y lo segundo, poner un desfibrilador para que ese desfibrilador me diga si el corazón tiene ese ritmo en ese momento. Si el corazón tiene ese ritmo, le vamos a dar una descarga y vamos a entrar una o dos, lo que necesite. Me imagino el desfibrilador es parar ese movimiento. Analiza, para que analiza el ritmo. Analiza el ritmo. Sí, digo con la descarga ya. Con la descarga lo que hace es dejar todas las células del corazón con una polaridad, para que luego el propio marcapasos que tiene el corazón se reinicie. Es hacer, como dice un compañero mío, un reseteo del corazón. Cuando el ordenador se nos atasca, se nos cuelga, apagamos, volvemos a encender. Entonces un poco una descarga lo que hace es dejar todas las células del corazón con la misma polaridad para que luego cuando el marcapasos fisiológico que tenemos se reinicie, lo haga por la conducción que normalmente se estimula el corazón, la conducción eléctrica por su sitio. Bueno, tenemos aquí a nuestro maniquí, has traído también un perfil de vía aérea. Y lo que es el propio desfibrilador. Sí. Que debería estar, como bien dice, pues casi al lado de cada extintor y que es muy intuitivo, ¿no? Sí, bueno, es un aparato. Vamos también a dejar claro una cosa. Desde hace 2 años en Castilla y León tenemos una normativa que regula el uso de estos dispositivos por parte del personal no sanitario. Entonces, la mayoría de las comunidades, solo hay 2 que no lo tienen regulado, han regulado el uso. Entonces, este uso, aunque es intuitivo, es fácil. Para utilizarlo legalmente, ahora en Castilla y León hace falta realizar un curso de 8 horas por una empresa, una institución acreditada para que conceda estos títulos. Entonces, eso intuitivo, desde luego, pero hay que saber una serie de cosas. Pues yo quiero que nos enseñes cómo funciona. Vamos a ver, lo primero que hay que decir, insistimos un poco, los docentes a veces somos muy pesados, machacamos para que la gente se lo aprenda bien. Hay que tener en cuenta 2 cosas muy importantes. Una, cuando un corazón se fibrila, hace estos movimientos que hemos dicho antes, o se para, me da lo mismo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es sustituir la función de bomba. Yo pongo el ejemplo también en los cursos de estamos sacando agua de un pozo con un motor eléctrico y entonces estamos bombeando agua y de repente se para el motor. Entonces yo lo primero que tengo que hacer, si quiero seguir inmediatamente sacando agua, es manualmente seguir sacando agua. Entonces yo les pregunto en los cursos, digo, ¿con este bombeo manual hacemos que el motor se arregle? No. Pero yo de momento sigo sacando agua. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros ante una parada o una fibrilación? Lo primero, sustituir la función de bombeo del corazón. Es decir, empezamos a estrujar el corazón para que siga llegando la sangre al cerebro y al resto de órganos. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar el motor. Eso lo va a hacer el desfibrilador. Entonces son cosas independientes. Si yo no tengo un desfibrilador, ¿qué tengo que seguir haciendo? Bombeando sangre. Luego, lo que nos recomiendan los organismos internacionales es bombear sangre cuanto antes. Y lo segundo, tener un desfibrilador cuanto antes. ¿En qué tiempo? Deseable en los primeros 10 minutos. ¿Imprescindible? Pues cuanto antes. En el primer minuto tenemos un 90-100% de supervivencia, si el ritmo que analiza es una fibrilación, y en los siguientes minutos van disminuyendo. A partir del minuto 10,
pues estamos hablando de a lo mejor un 5% de supervivencia solo. Vamos a hacer esta prueba porque tenemos poquito tiempo, nos queda poco tiempo. Vamos a ver. Es muy difícil que tratemos de explicar en 2 minutos lo que nosotros explicamos en un curso estándar de 8 horas, pero básicamente nosotros vamos a explicar que la función de bombeo de sangre del corazón se hace haciendo compresiones torácicas. Se acaban de publicar la semana pasada normas nuevas que se publican cada 5 años en unos organismos que son iguales para todo el mundo. Entonces, ¿en qué han incidido estas últimas del 2010 de la semana pasada? En que hay que dar compresiones fuertes y rápidas. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer? Pues tendríamos que estirar las manos, los codos doblados, nos tendríamos que poner perpendiculares, los codos rectos, no doblados, en el centro del pecho, que suele coincidir con la zona de la corbata, la zona del esternón, que es este hueso que tenemos aquí. Entonces tendríamos que dejar caer el peso de nuestro cuerpo encima de la víctima, y entonces tendríamos que dar a una frecuencia, nos están recomendando al menos de 100 por minuto. Entonces nos recomiendan comprimir al menos a 100 por minuto, que antes nos decían que había que comprimir a 100 por minuto, y ahora nos han dicho que si vamos más rápidos no pasa nada. Entonces tendríamos... 100 por minuto, Carlos, es que se nos va acabando el tiempo. En cuanto podemos, venimos con un desfibrilador. El desfibrilador lleva unos parches, se enciende, los parches se tienen que conectar en la víctima, entonces viene un dibujo en los parches de dónde se tiene que situar el desfibrilador, lo pondríamos uno en el costado izquierdo, quitamos un protector que llevan los parches, este nos dice que lo ponemos en el costado izquierdo y el otro lo tendríamos que ubicar debajo de la clavícula derecha del paciente. Quitamos el papel protector. Bueno, en este caso lo tenemos aquí preparado un poco para los cursos, iría aquí en esta posición. Entonces, nosotros tenemos que encender el aparato, esto es lo primero que haríamos. Modo de entrenamiento, pedir ayuda, analizando el ritmo cardíaco, no tocar al paciente. El aparato va a analizar el ritmo, nosotros mandamos separar a la gente. Se aconseja dar una descarga, cargando, despejar área. Tenemos que decir que no toque nadie, el aparato analiza el ritmo. El botón intermitente de descarga. Descarga 1 suministrada. Ahora puede tocar al paciente. Iniciar RCP ahora. Nosotros iniciaríamos RCP si la víctima no se ha recuperado. Como el caso del jugador que estamos hablando el otro día, después de la primera descarga se recupera, pues bueno, ya nos lo evacuamos con los servicios de emergencias. Básicamente, el aparato analiza el ritmo cuando le colocamos los parches. Me gustaría, compañeros, si me podéis decir si se ha escuchado lo que nos iba cantando el desfibrilador. Vale, pues se ha escuchado todo perfectamente. Creo que es fácil, es intuitivo, no hay que hacer prácticamente nada. En el caso que pongo yo siempre de y si el que sabe es al que le pasa, otro que sepa un poquito, aunque sea, tiene que actuar rápidamente, ¿no? Sí, de lo que se trata es de que la población en general esté preparada para dar las compresiones torácicas y para encender el aparato y colocar los parches. Muy buenas, Carlos, muchísimas gracias. Hemos aprendido, ¿no? Se oye muy bien, además, ¿eh? Sí, no son... Muy alto y claro. Sí, sí. Pues yo no sé si daros ya la noticia curiosa. Venga, sí, muchísimas gracias. Carlos García Calvo, que ha estado con nosotros enseñando cómo funciona el desfibrilador. A lo mejor tenemos que ponerles y venga, adelante con esa todos noticia los italianos. curiosa. En un pueblo, en Castellamare di Stabia, el escándalo ha llegado por el tamaño de las minifaldas de las ciudadanas italianas. Acaban de prohibir las minifaldas, los escotes y los tacones altos, porque según el consistorio todas estas prendas femeninas son muy provocadoras. La multa por desobedecer la norma puede llegar a los 500 euros. Pero bueno, ¿qué te parece? Es lo último. O sea que yo ya me hubiera multado hoy. Bueno, pues que no pongan el programa en Italia. Pues nada, no lo pongan. Carlos, muchas gracias. Gracias, nos vamos a publicidad. Hasta ahora. La 1:53, si es el momento de, después de conocer cómo funciona ese desfibrilador, pues de hablar un poquito en positivo, psicología positiva, con Nieves Andrés. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí me he quedado un poco preocupada con el muñequito este que he visto circulando. Ay, no sé, porque como he llegado tarde, de primeras he dicho, hay una persona en el suelo. Y no, lo estaban metiendo en una maleta. Sí. Así que afortunadamente es un muñeco. Es un muñeco, sí.
Pero bueno, hemos aprendido mucho y ahora vamos a aprender qué es la inteligencia emocional. Vaya palabra, ¿eh, Sí, Rodrigo? La inteligencia emocional. La verdad es que es una palabra que se está poniendo muy de moda ahora, pero bueno, porque también tiene una utilización reciente, ¿no?, en el mundo de la psicología. Y bueno, pues no es otra cosa que el conocimiento de las propias emociones y de las ajenas y de hacer buen uso, saberlas manejar para la vida. Está bastante relacionado pues con lo que venimos hablando en estos programas, ¿no?, con la felicidad, con la autoestima, con la posibilidad de tener satisfacción en la vida, éxito personal, laboral, social. Tú fíjate, todo lo que abarca, nada, es la vida misma. Porque ¿cuántas emociones podemos tener? Bueno, la verdad es que hay, ¿no?, que distinguir entre emociones y sentimientos, que eso nos va a ayudar bastante a tener buena inteligencia emocional, porque los sentimientos realmente son aspectos como pueden ser la satisfacción, el odio, el amor, son perdurables en el tiempo y tienen un componente cognitivo. Cuando empleo la palabra cognitivo me refiero a que tiene un componente mental, ¿no?, de pensamiento, de ideas, y bueno, pues son estables en el tiempo y no nos producen emociones físicas, sin embargo, o sensaciones físicas. Sin embargo, las emociones son esos momentos, ¿no?, en los que nuestro corazón se acelera o nos entristecemos y nos da por llorar o nos ponemos nerviosos. Hay que distinguir entre emociones y sentimientos. De emociones bien gestionadas, pues podemos luego tener sentimientos también adecuados. ¿Y depende de qué depende? Mucho, no sé, de la personalidad de cada persona. Hombre, depende de, como siempre lo anclamos, ¿no?, depende de la infancia, por eso a lo mejor una buena educación emocional en los niños es importante, ¿no? Depende de cómo nos enseñen a gestionar los sentimientos, que nos ayuden también a canalizarlos, porque muchas veces lo que ocurre es que no los verbalizamos, no los expresamos, y a lo mejor pues sentimos algo, sentimos un malestar. Hombre, también un sentimiento es la alegría, ¿no?, una emoción es la alegría, pero bueno, refiriéndonos a las negativas, que son las que no nos convienen, ¿no?, en la psicología positiva, pues bueno, si desde pequeños no nos enseñan un poco a saber qué es lo que este malestar a qué se debe, ¿no? Y entonces la inteligencia emocional, a diferencia de la otra inteligencia, ¿verdad?, porque siempre se pensó que las personas que nacían con una inteligencia, o lo que es el CI, ¿no?, lo que miden los test, una inteligencia racional o adaptativa importante, pues podían tener éxito en la vida. Sin embargo, pues los estudios no dejan de reflejar que se puede ser muy inteligente en ese sentido, pero que si uno no sabe bregar con sus propias emociones y con las ajenas, pues a lo mejor no llega a lograr todos los objetivos que persigue en la vida. ¿Y es difícil adaptarse a esa inteligencia emocional o cambiarla? La verdad es que se puede aprender, puesto que no se nace con ella, no es innata, no es como la otra, ¿no? Se puede aprender. Entonces, bueno, lo que hay que aprender es un poco a interiorizar, ¿no?, a intentar nombrar las sensaciones físicas, y cuando algo nos desestabilice o nos dé una preocupación, pues en ese momento buscar las causas, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy yo sintiendo esto? Puedo ponerle un nombre, ¿qué me pasa? ¿Estoy enfadado? ¿Estoy frustrado? ¿Estoy entristecido? ¿Y cuál es la causa y cuál es el origen? Sobre todo pues para averiguar si los pensamientos que circulan en torno a ello son adaptativos o no son adaptativos, si son desmesurados o no son desmesurados, porque realmente de una emoción mal interpretada pues como consecuencia va a haber comportamientos también equivocados. Es decir, si ¿Cómo puedes equivocar una emoción? Si yo no entiendo muy bien qué es lo que me está pasando, pues probablemente yo obre torpemente, si yo mi tristeza no la canalizo bien y sé que obedece a un momento puntual, a unas causas concretas, pues a lo mejor puedo verme en un túnel de abatimiento, o si no entiendo muy bien lo que mi pareja puede estar sintiendo, difícilmente me voy a poder comunicar. Por eso te digo que esto es el conocimiento personal, pero también el saber manejar las de los demás. Se está utilizando ahora muchísimo, exactamente, se está utilizando muchísimo en el ámbito laboral. Se están dando cursos, ¿no?, un poquito para las relaciones laborales, por eso, ¿no? Y lo que tú dices, la empatía, es decir, en el momento en que yo sé ponerme en tu piel, sé más o menos lo que tú estás sintiendo, también nuestra comunicación y nuestra relación va a ser diferente. Si yo no conozco muy bien lo que te pasa, por eso es tan importante, ¿no?, en las parejas o en las relaciones personales saber, ¿no?, qué te pasa, qué te ocurre, porque a lo mejor yo no me doy cuenta y obro de manera que lo que hago es enredar más las cosas. Claro, lo malo es que el otro no tenga esa inteligencia emocional o no sepa cómo manejarla y te lo explique mal. Claro.
Claro. Por eso hay que intentar tener una mínima inteligencia emocional y que podemos empezar todos ya desde aquí, puesto que esto es divulgar un poco, pues haciendo esto, ¿no? Es decir, cuando uno sienta un algo interior o unas sensaciones físicas de malestar, pues en ese momento pararse un poquito y decir, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo así? Exactamente cuál es la causa, cuál es el origen, dónde ha empezado, por dónde creo yo que está circulando esto que siento, si puedo nombrarlo, ¿no? Si yo puedo llegar y decir, pues lo que estoy sintiendo es tristeza o lo que estoy sintiendo es ira, ¿vale? Pues decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y a qué obedece? ¿Y me estoy pasando 3 pueblos o no? ¿O esto lo puedo, a lo mejor puedo buscar una explicación más adaptativa, puedo encontrar una alternativa que me ayude a... Porque claro, cuando las emociones no se manejan bien, pues también se produce estrechez de mente y entonces luego nuestras conductas no son adecuadas, no son correctas. Pero esto me imagino que se podrá cambiar siempre y cuando esa emoción sea, digamos, duradera en el tiempo, ¿no? Porque si tienes una emoción puntual en un momento dado, a lo mejor una emoción negativa, porque si la tienes positiva no vas a pararte a preguntar ahí te de dónde viene. Sí. Pero si es negativa y es puntual, es muy difícil pararse y exactamente, analizar. igual es difícil. Lo que pasa es que ninguna conducta ocurre en el vacío, Rodrigo. Entonces, de esa mala gestión se pueden producir otras malas gestiones. Es decir, si yo un día a lo mejor me siento terriblemente mal y fruto de eso no sé muy bien lo que estoy sintiendo y empiezo a romper cosas, pues las consecuencias, o habré aprendido a lo mejor a liberar esa emoción que no he sabido nombrar o a canalizarla de una manera inadecuada. Es decir, si yo cada vez que tengo esa sensación me dedico a destrozar el mobiliario, entonces sí, es verdad que puntualmente no, pero cuando yo empiezo a intentar entender qué es lo que me ha pasado, por qué me pasa y si lo puedo manejar de otra forma, pues estoy en posesión de poderlo cambiar. Porque no se trata de cambiar el temperamento, es decir, las personas nacemos con un temperamento determinado, pero sí cambiar el carácter, que el carácter es fruto del aprendizaje. O sea, eso nos viene después. Siempre hemos dicho que en todo lo psicológico podemos ver que hay una parte genética, algo que ya tenemos desde el nacimiento, pero luego como estamos en una sociedad y estamos en un constante trasiego de estímulos y respuestas, las personas se hacen también. El cambio es fundamental. Entonces podemos cambiar ciertos aspectos. Las personas quizá cambian también su personalidad. El carácter podemos suavizar a lo mejor algunos aspectos de nuestro carácter. Es decir, y de la personalidad también. Y de la personalidad, es decir, yo puedo a lo mejor ser nerviosa o ser obsesiva porque ya de origen, ¿no? de temperamento soy así, pero a lo mejor puedo aprender estrategias para suavizar o para manejar esas circunstancias de una manera más adaptativa y mejor pues para el logro de mis satisfacciones y del éxito en la vida. Nos has traído libro, nos has traído película. Os he traído libro y os he traído película. Bueno, como libro voy a recomendar el de Inteligencia Emocional de David Goleman, pues porque aunque hubo otros autores y otras personas que empezaron un poco a hablar de estos temas, fue gracias a este libro cuando más se ha extendido un poquito este concepto y este aspecto, ¿no? Es fácil de encontrar y en las bibliotecas y en las librerías, con lo cual, bueno, pues si alguien quiere tener un poquito un acercamiento a este concepto y a este aspecto de la vida, lo puede encontrar en este libro. Y luego, pues como películas, fíjate, pues yo revisando un poco, digo, pues la verdad es que el cine también es un lugar donde nosotros a veces nos identificamos con los personajes. Claro. Ahí tenemos un poco una pista, ¿no? De decir, fíjate, estoy empatizando, ¿no? Con este personaje, me está llegando esta emoción y fíjate, y cómo lo está manejando. Yo lo manejaría de otra manera. De que cualquier película que nos provoque una emoción puede ser útil para ver lo que hemos explicado hoy, ¿no? Pero bueno, he recogido una, sobre todo porque maneja una emoción que es la ira, ¿no? Que es el enfado y la frustración, que es la de Un día de furia, Falling Down, de Michael Douglas, porque bueno, pues es un empresario, es un hombre, un trabajador, pues que la verdad es que cuando está frustrado maneja las cosas con unas reacciones de muchísimo enfado y tal, y es chocante en una escena como en un cambio un poquito de esta forma de manejar, pues él en un atasco deja el coche tranquilamente y dice, me voy a mi casa caminando tranquilamente, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos manejar de distintas maneras las cosas difíciles de la vida? Bueno, pues con estos consejos nos vamos a publicidad. Muy bien. Muchas gracias, Nieves. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que hablaremos de muchas otras cosas. Psicología positiva, y en tan solo unos minutos vamos a hablarles de un disco muy interesante y también les vamos a hablar de pediatría, así que no se vayan. El
pepino es uno de los alimentos que más te pueden ayudar. Esta hortaliza ayuda a recuperar la hidratación, es rico en potasio, por lo que es diurético, contiene una sustancia antiinflamatoria que calma el dolor, ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre, su piel reduce el colesterol, ayuda a disolver el ácido úrico que puede producir piedras en el riñón. Además aporta únicamente 15 calorías por cada 100 gramos, por lo que se convierte en un perfecto tentempié para mantener a raya el hambre. ¿A qué esperas para pasarte al pepino? Ya está, Pues el apartado sí. que a mí más me gusta, ¿Ah, sí? bueno, me ¿Es el que gustan, más te gusta? sí, me gustan todos, pero especialmente este porque hablan de niños y como yo últimamente estoy rodeada de niñas y niños monísimos, que todas mis amigas no hacen más que tener hijos, Y venga, claro me que sí, encanta, no está pues nada me mal. encanta esta sección. A ver, Sí, ¿cómo porque te además animas Luis, tú, yo Rocío? estoy animadísima ya. Animadísima. Ya dentro de nada, Rodrigo. Me encanta además porque Luis Molinero, que es el mejor pediatra que tenemos en nuestra comunidad, yo creo, En también España, voy a en echarle toda España. flores. Sí, sí. Yo todo hoy peloteo. Buenas tardes, bienvenido Luis. Muy Buenas tardes, un día más. Encantado de estar un día aquí con vosotros. Muy bien. Y hoy vamos a tratar la dislexia. La dislexia. Ese problema tan importante que cada día conocemos mejor y que en definitiva la relevancia que tiene es porque nada más y nada menos tiene mucho que ver con los problemas de aprendizaje. O sea que estamos hablando de un tema importante. ¿En qué sentido? ¿Cómo empieza esto? Bueno, pues la dislexia es un conjunto, es un síndrome que llamamos nosotros, es un síndrome que tiene muchas causas. Una de ellas se debe a la inmadurez cerebral, digamos que el cerebro de cada uno crece con un ritmo determinado, pero también se debe a conflictos interiores que tienen los muchachos. A veces presiones excesivas, querer aprender demasiado rápido y demasiado pronto y demasiadas cosas, en fin, esos pequeños conflictos que algunas familias generan en los muchachos, unido a esa inmadurez cerebral, aparece la dislexia. ¿Pero querer aprender los niños o querer que los padres aprendan rápido? No, los niños, padres, ¿no? generalmente Los niños van con a los calma. niños les metemos prisa a nosotros. Los niños, si les dejáramos actuar, ellos tienen su propio tiempo. Ellos saben perfectamente lo que les va, lo que no les va, por la misma razón que los niños pequeñitos, cuando dicen no quiero comer, es que algo hay que hace que no quieran comer. Como que no tienen apetito o porque sepan intuitivamente que lo que van a comer le va a sentar mal. Por tanto, digamos que el niño, dejado a su evolución, de alguna manera se administra su tiempo. Lo que sucede es que nosotros aceleramos ese tiempo, más en algunas familias que en otras, porque queremos que aprendan demasiadas cosas, que haga deporte, que además no sé qué, que además sea el número uno, que además sepa tocar el piano y que además solfeo y que además el inglés, en fin, una serie de actividades que en algunas familias son muy acentuadas. Ese deseo de buscar el niño 10 hace que al final los chavales sufran. Se compliquen. Y se compliquen, Luis, exacto. la dislexia es un tema que se trata y se cura, desaparece. Se trata y se cura, Normalmente. afortunadamente. ¿Cuándo debemos observar en su mayor medida a los niños? ¿En qué edades? ¿O cuando ya empiezan Por a debajo hablar? de 4 años, todavía la inmadurez propia del niño, no podemos hablar de dislexia, por debajo de 4 años. Entre 4 y 6 años es una etapa en que ya apunta formas. Y por encima de 6 años, claramente un niño disléxico ya tiene síntomas, ya tiene rasgos, ya tiene problemas de aprendizaje, fundamentalmente de la lectoescritura, de la orientación espacial, de la psicomotricidad, del diferenciar la izquierda de la derecha, diferenciar arriba y abajo, diferenciar su esquema corporal, tiene dificultades en ese. Y ahí es cuando hay que empezar a trabajar. Así se manifiesta con dificultades, Claro, ¿no? pero sobre todo, lo que más se nota es en la lectoescritura. Un niño que no escriba bien ya con 6 años, un niño que no lea bien, y cuando digo que no lea bien me estoy refiriendo que las palabras las confunde. En vez de ¿Qué decir, palabras, por ejemplo? por ejemplo, en vez de decir prado, dice pardo. Una R ha cambiado. eso a mí En vez de también decir me pasa para, a veces. en vez de decir para, dice apra. Ajá. Cambia el orden de las... En vez de decir sano, puede decir asno. Tanto en la escritura como Sí, a la hora de hablar. Y efectivamente, al escribir, por ejemplo, palabras o letras que tienen una escritura y una pronunciación muy parecida, por ejemplo, la B y la P, a veces confunden la B, confunden con la P. Y así lo escriben, claro. ¿Cómo se trata? Bueno, esto es un proceso ya que forma parte de una especialidad, que lo hacen muy bien los logopedas, y que cada día tenemos más y mejores logopedas y cada día les consultamos más. Sí, pero no se solo trata, eso, porque no solo es
digamos, cuando hablan. También cuando hablan y cuando escriben, y no olvidemos. Pero también en diferenciar el espacio, lo que comentabas antes, también lo trata un logopeda. Sí. También. Hombre, el logopeda está más especializado en la lectoescritura. Pero también todo ese esquema corporal, el enseñar el esquema corporal, es un aprendizaje que se puede perfectamente corregir. De hecho, muchos disléxicos, digamos, al final de un proceso de rehabilitación se comportan como personas normalitos, porque el especialista tiene en cuenta el tiempo de aprendizaje del muchacho, la madurez cerebral y luego una serie de entrenamientos de cara a, como decíamos, corregir esos defectos que tiene. Si está en la lectura, si está en la pronunciación, si está en la escritura, Esto es un entrenamiento que puede durar meses y seguramente un año como mucho, pero que se corrige. Y además conviene corregirlo cuanto antes, porque el problema de la dislexia es que al final se traduce en una cosa que es importantísima, que los chicos no aprenden bien. Y si no aprenden bien, no tienen interés por aprender. Y si no tiene interés por aprender, olvídate. Al final, ¿qué esfuerzo puede hacer un muchacho para aprender una lección si le cuesta mucho, si no tiene el placer que produce el aprendizaje? Entonces lo pierde, en definitiva pierde la motivación. Eso es. Luis Rodríguez Molinero, pediatra. Yo quiero saber, esto es una pregunta que se me ocurre ahora mismo, si realmente también puede aparecer la dislexia a raíz de haber sufrido alguna enfermedad, por ejemplo, vegetaciones. No, exactamente vegetaciones no, pero sí es verdad que hay enfermedades neurológicas que pueden afectar a ciertas áreas cerebrales y los pacientes, ese tipo de enfermos, incluso olvidan lo que ya sabían y hay que empezar a rehabilitarles. Un ejemplo muy sencillo, ciertas enfermedades, no es común, pero ciertas enfermedades que pueden afectar al sistema nervioso central pueden hacer que una persona deje de andar cuando andaba y luego tienen que volver otra vez a volver a recuperar el aprendizaje de andar. Pero las vegetaciones no. Un problema de oído, que no oiga bien. Otra cosa es que las vegetaciones, como fenómeno mecánico que impide la respiración, eso sí puede afectar a la pronunciación, eso es verdad. La pronunciación. Pero la pronunciación no tiene nada que ver con la dislexia. Con la dislexia, vale. Porque una persona que puede tener un defecto bucal, o en la lengua, o en el paladar, o puede tener vegetaciones, y ser incapaz de hablar, perdonadme la imitación, esa voz nasal, y entonces pronuncian, algunas palabras las pronuncia mal, pero eso no tiene que ver con la dislexia. La dislexia, digamos que esto que estamos comentando es un problema mecánico de la pronunciación, de la colocación de la lengua o del verbo del paladar, y lo otro es un problema de neurodesarrollo, del desarrollo del sistema nervioso central que hace que facilita el aprendizaje de los fonemas o de las palabras, etcétera. Me imagino que será más complicado cuanta más edad tengas, pero también es posible en una edad un poco más adulta. Digamos que si tuviéramos que decir una cosa es que a partir de los 6 años, un muchacho que tenga problemas de lectoescritura debería al menos consultarlo, porque cuanto antes empiece mejor. Un muchacho que tenga 12, 13, 14 años, y los hay, que se haya pasado desapercibido o no se haya prestado mucha atención en la idea que a veces tenemos un poco equivocadamente de decir, bueno, ya se le quitará con los años. A veces esos muchachos pierden interés por el estudio, fracasan en los estudios, y cuando hay que corregirlo, ya hay que corregir eso y otras muchas más cosas que se han ido adquiriendo a lo largo de los años. Y Luis, por tanto, cuanto antes mejor. Sí. Un niño que sufra dislexia, que se le diagnostique dislexia, ¿puede realizar el mismo curso que sus demás compañeros, sus otros compañeros de clase, o necesita un apoyo especial? Claro. El disléxico, por definición, aprende mal. Le cuesta mucho aprender. Le cuesta aprender bastante más que al resto de sus compañeros. Y esa es una de las razones por las cuales se desaniman y pierden interés por el estudio, lo que llamamos motivación. Por tanto, al disléxico hay que ayudarle, hay que apoyarle y hay que enseñarle, digamos, mecanismos de aprendizaje que los demás lo tienen de una manera espontánea y natural. Por tanto, al disléxico
para contestar la pregunta, hay que, digamos, ayudarle porque si no le va a costar bastante más. Un apoyo. Supongo que como consejo a los padres, a todos los padres que nos estén viendo ahora mismo, si tienen algún hijo que tenga estas dificultades y no sepan todavía que es dislexia, que no se empeñen ellos en intentar hacerle aprender de una manera determinada o de su manera, pues la forma correcta, sino que vayan al logopeda, ¿verdad? Hombre, hay formas leves que no serían propiamente trastornos disléxicos, serían trastornos transitorios de la pronunciación, el caso de las vegetaciones, donde efectivamente, o bien quitando las vegetaciones si procede, o bien ayudándoles a pronunciar bien, con un mecanismo de espejo delante del muchacho, oye mira, pronuncia esta palabra que yo pronuncio, perro, casa, carro, no a edades, como he dicho, por encima de los 6 años. Por debajo de los 6 años muchos de estos problemas son transitorios, se corrigen espontáneamente, pero siempre viene bien el aprendizaje de casa. Con una grabadora pero también, cuando quizá, no hay, cuando los éxitos no son a corto plazo, consultarlo. Yo diría que siempre consultarlo. Luego veremos si estamos ante un proceso muy acentuado o es un proceso más grave que exige ya una técnica de un especialista. Sigue existiendo este problema, ¿no?, entre los niños. Sí, sigue existiendo. Y yo diría que cada día más, no porque ahora haya más que antes, sino porque ahora estamos todos más sensibilizados y pues ahora este programa mismo pues nos pone ya sobre la pista de la importancia que tiene eso y al estar más sensibilizados lo detectamos antes mejor y ponemos un tratamiento enseguida. ¿Suelen ser marginados después por sus compañeros? Bueno, todo lo que sea un retraso en el aprendizaje, el muchacho va perdiendo ya, digamos, el ritmo que los demás llevan. Y esa diferencia de aprendizaje, de una manera digamos, natural, conlleva el fracaso del individuo. Porque una de las cosas que hemos comentado es que al final el disléxico es él el que se margina. Es el que no quiere estudiar porque le cuesta mucho y al costarle mucho no quiere ni siquiera ir al colegio, odia estudiar y entonces claro, ahí hay una diferencia porque los muchachos necesitan aprender y entonces cuando una persona no aprende al ritmo que los demás muchachos aprenden, estamos hablando de 6 a 12 años, que es la etapa en que estas cosas tienen más importancia, porque a partir de los 12 años el chaval ya ha fracasado. El chaval ya está en una situación, como comentabas, de marginación. No voy a decir marginación, que es demasiado duro, pero sí en una situación de mucha diferencia de aprendizaje entre este y los demás. ¿Y el porcentaje de niños que pueden tener dislexia es Yo en este momento no tengo unas cifras claras, pero si tuviera que dar una cifra por la experiencia de la consulta y lo que vemos, puede que tengamos una cifra entre un 5 y un 10%. De chicos, no todos graves, muchos de ellos se pueden solucionar de manera muy sencilla, pero algunos de ellos graves y que afecta al rendimiento escolar. No olvidemos que el fracaso escolar en España ronda en torno al 30%, y en ese fracaso escolar hay muchos disléxicos. Claro, tiene mucho que ver, ¿no?, con el fracaso escolar. Exacto. Recomendaciones generales de Luis Rodríguez Molinero, pediatra de A Vivir Bien, entonces sería... Es que tenga mucha confianza con su pediatra, que le consulten amablemente aquellas cosas que ellos crean relacionadas con el aprendizaje, con la lectura, que observen a su niño, porque muchas de las cosas que observan son normales, son transitorias, son pasajeras, pero si ven que esas cosas no ceden en la lectura o en la escritura, consultarlo enseguida. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos la semana que viene. Cuando queráis. Gracias. Hasta entonces, que pases una buena semana. Muchas gracias a vosotros. Y ahora sí, también vamos a hablar de algo que no es pasajero, normalmente es permanente, una enfermedad por desgracia, pero que se puede tratar de muchas formas y luego de ella se pueden sacar cosas muy bonitas y muy armoniosas. Beneficios muy cuantiosos. Y bueno, pues en Zamora hemos estado con gente con estos problemas que ha sacado un disco. Ha estado Blanca. Lo vemos. Puntuales al ensayo llegan Toni, Juan Luis, Felipe y Miquel, que junto con Emilio forman Calle 61, un grupo musical que nació dentro de un despacho. Nació de una entrevista que tuve con Franco, el doctor Franco, que entré un día al despacho y le dije que pintaba, hacía cancioncillas
y me dices, y le dije, aquí hay compañeros que tocan instrumentos y me gustaría formar una banda y tal, y me dijo, pues tráeme un presupuesto, ¿no? Entonces, en aquel momento creí que me estaba vacilando. La unidad de salud mental del Hospital de Zamora fue tan solo el principio. Después han llegado los conciertos y ahora el disco, Hotel sin estrellas. Esa es la mayor dificultad, que realmente se valore de que este es un grupo que habla, que sus canciones tratan sobre el tema de los psiquiátricos. Se alusiona a que cuando uno cae ingresado en un hotel sin estrellas, a veces de manera obligatoria, a veces sin entender por qué. Y de ahí surgen todas las dificultades. Y también, bueno, también es nuestro gran mérito de haber florecido en ese terreno tan complicado, donde mis compañeros también lo comentan. A veces es difícil creerse cosas buenas como esta. Gracias al apoyo del Hospital Zamorano, a la Fundación Intras y a la Junta de Castilla y León, han visto su sueño cumplido. Es algo que me llama desde que era muy joven, la música. La música me encanta. Y ahora con mis compañeros estoy también muy satisfecho de todo lo que hacemos en Unificación y estoy muy contento con todos. Lo que hacemos lo hacemos con nuestro corazón. En un principio no nos veíamos ninguno esto y ahora al final nos hemos acabado riendo. Pues pensamos que era todo broma del doctor, pero poco a poco lo hemos visto. Y es que la música para ellos es mucho más que una profesión o un pasatiempo. Cuando padeces una esquizofrenia, estás volando, ¿no? Como aquel que dice. Y la música te pone los pies sobre la tierra. Al tocar música de una manera real y concreta, eso se vuelve un hecho real, que es tangible, ¿me entiendes? Es tangible, no es una fantasía. Por eso al principio es muy difícil creer. Uno cuando tiene una enfermedad que te aleja de la realidad, ¿en qué crees? La esquizofrenia es tan terrible que a veces, imagínate, sería como decirte a ti que yo no estoy aquí. Eso vive una persona en una esquizofrenia. Ya han empezado en el camino de la música, pero quién sabe dónde podrá llevarles. Nunca se sabe, y es que para que ustedes vean que no hay barreras cuando se sufre una enfermedad, se puede hacer cualquier cosa que uno se proponga. Eso es, ya lo han visto. Bueno, pues ellos son músicos, seguramente haya otras muchísimas actividades que se puede ver en este centro. Nuestra enhorabuena a ellos y enhorabuena a su música, que también es bastante interesante. Nos gusta la música. Bueno, mañana no se pueden perder A Vivir Bien, porque vamos a dedicar a un producto muy especial, casi todo el programa, diría yo. Casi todo el programa. Casi También vamos a contar con gente de la Seminci, que está presentando documentales muy interesantes en torno a la salud, pero mañana nuestro producto estrella sobre todo de Soria. Y gastronomía de película, que también en la Seminci se están cocinando menús muy especiales que vamos a tener que probar y degustar, no nos va a quedar otra. Pues mañana las setas. Mañana setas. Un programa muy especial. Boletus, expertos, cocina y nosotros mismos con nuestra alegría. Cocinándonos aquí en plató, en directo, así que nos vemos mañana. Nos vamos mañana aquí en A Vivir Bien a la misma hora. Adiós. Chao.